Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Tuve miedo y me escondí, parte 5. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Saludos y bendecida noche para cada uno de ustedes. Les damos ya la bienvenida a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Y bueno, les saludamos con mucho gusto a todos los que a través de esta estación Ondas de Vida 1440 de AM se conectan con nosotros. Y también a los que en las redes sociales nos siguen y están ahí conectados y pendientes, les mandamos un abrazo y un saludo. Antes de iniciar el programa, queremos hacer mención de una línea telefónica que está disponible durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente despacio. 272-705-4430. Una llamada, mensaje de texto, chat, ahí con mucho gusto lo podemos atender. En el programa anterior comenzamos a ver un tema que está titulado Tuve miedo y me escondí. El día de hoy vamos a continuar con este mismo tema y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. El amor produce más amor. O sea, el amor que pido yo a Dios produce más amor. O sea, es como lo que decía ayer Nancy cuando hablábamos acerca de la samaritana. Y de ustedes correrán ríos de agua viva. O sea, si produce amor en mi vida el Señor, si está el amor de Dios en mi vida, va a producir más amor porque yo soy ahora un río de amor, ¿no? Y el temor produce más temor. El miedo provoca más miedo, más tristeza, más fracaso, más desilusión, más cosas que me paralizan completamente, ¿no? El amor produce responsabilidad. Cuando a mí me ponía eso del Señor, a ver, Señor, ¿cómo que responsabilidad? Sí, responsabilidad, te haces más responsable de las situaciones. Por amor, haces lo que tienes que hacer. No hay nadie que te diga, hazlo. Tú ya sabes que lo tienes que hacer. Por amor, yo puedo ir a una casa de vida. Por amor, me conecto a esta sesión. Por amor, un joven puede decir, yo voy a la reunión de jóvenes. Por amor no hay nadie que me diga, hazlo, tienes que hacer. Por amor leo la palabra, por amor me alimento todos los días, por amor oro. O sea, empiezo a tener en mi vida una responsabilidad.
El temor produce irresponsabilidad, que fue lo que pasó desde el inicio con Adán. Y eso que me provoca como irresponsabilidad me impide hacer cosas. O sea, cuando tengo temor, híjoles, y si pasa esto, si aquello, o sea, hay tantas cosas que se están moviendo que no me permiten ser responsable. Yo no puedo ir a la casa de vida porque cuando hablan en la casa de vida, parece que están hablando acerca de mis temas y no sé quién le dijo y no, la verdad yo no quiero, no. Y se provocan cosas como esas y ya una persona deja de asistir a un lugar donde no está hablando la persona, está hablando el Señor a través de su palabra y a través de su palabra tú no puedes decirle no, porque es el Señor el que te está moldeando a través de ella. Y entonces empiezas a ser irresponsable. Por temor ya no me conecto, por temor ya no abro mi cámara, bueno, fue medio fuerte, pero bueno, por temor no hago esto, por temor no hago aquello, pero ya no soy responsable. Ya no soy responsable en las cosas que el Señor me manda, porque tengo miedo de todo. ¿No? Miren, es importante saber que el miedo no es generado por otros. El miedo está generándose en mí. En mí. A veces le echamos la culpa a otros del temor que tengo, pero no, el miedo lo tengo yo. El miedo lo tengo en mi vida, en lo que estoy pasando, en lo que estoy viviendo, en cómo me lastimaron, en cómo pasó esto o aquello. No, ahí tengo yo miedo, por eso dejo de acercarme al Señor, ¿no? Miren, voy a leerles una porción de la palabra donde el Señor Jesucristo, en su condición de ser humano, tuvo miedo. Ya, espero que no les haga esto cortocircuito, pero sí, tuvo miedo. ¿Y cómo el Señor venció eso? Porque si Él venció, nosotros lo podemos vencer. Si Él lo hizo, si Él nos dio y nos abrió el camino, nosotros lo podemos hacer. Entonces, vamos al Evangelio de Marcos, por favor, Carlos, capítulo 14, verso 32. Miren, estaba aquí el Señor. En todos los evangelios se nombra bueno, en Juan se narra más como una oración, pero la verdad, si ustedes lo pueden ver, esa oración está muy padre porque el Señor ora por nosotros en este tiempo, por los que están ahí con Él, la verdad. Pero en Lucas, Mateo y Marcos, lo que me encanta de cuando lees esto es que no hay similitudes. Y gloria a Dios que no hay similitudes, porque quiere decir que alguien vio esto, alguien vio esto, y alguien vio esto, y los tres contribuyeron a lo mismo. Porque si hubieran habido similitudes, dijeran, no, pues esto está bien maniado. No, qué bueno que no hay similitudes en estos evangelios, porque eso nos da veracidad de que cada quien vio al Señor en esta situación de una forma distinta. Pero todos concluyen con lo mismo. ¿Ok? Dice aquí en Marcos. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro, ¿no? Están ahí, el Señor Jesucristo sale de la cena con ellos y se dirige a un lugar que es un jardín llamado el Getsemaní, yo creo que muy concurrido por el Señor, un lugar muy apartado por Él y sabía que Él tenía que estar en ese lugar buscando a Dios, metiéndose bajo el gobierno de Dios, buscando el reino de Dios primeramente antes que cualquier otra cosa. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir, ¿qué dice ahí? Temor y tristeza. Fíjense, el Señor Jesucristo, llegando la hora de ir a la cruz, y empieza a decir, tengo miedo. No quiero ir a la cruz. Duele. Me da tristeza esto. En otras versiones dice que le da tristeza hasta morir. No quiero ir a la cruz. O sea, una circunstancia, usted dice, no, pues es que a mí me pararon otra vez y me dijeron esto y que me querían golpear y todo eso. No, esto es mayor que eso.
El Señor está viviendo una situación que no quiere pasar, porque nadie quisiera pasar por esa situación. Nadie ha pasado por una situación como esta. Nadie ha experimentado, lo acabamos de ver semanas atrás acerca de la semana de la Pascua, que se recuerda cómo el Señor va a la cruz, pero cómo resucita, y vemos año con año, y a lo mejor no nos ponemos a pensar tantito cómo fue esto. Algunas películas lo pueden traducir, pero esto que está aquí, que está diciendo el Señor, es fuerte, hermanos. Adelante. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. Adelante. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Imagínate, está el Señor Jesucristo, hizo milagros, sanó enfermos, dio libertad a gente que estaba endemoniada, resucitó a muertos, detuvo la tormenta, y en una circunstancia dice, de ser posible, no tuviera que pasar por esto, Señor, por esta hora. No quiero, o sea, no quiero ir a esto, Señor. No quiero. Mi miedo me lleva a experimentar cosas que me entristezco, que estoy paralizado y quiero orarte a ti, Señor. Él no buscó a sus discípulos para decirle, oren por mí. Él se fue al Padre y dijo, Padre, me postro delante de ti. Va a pasar esto. No hay nadie que lo haga, lo tengo que hacer yo, Señor. Pero si es posible que no pase esto como tiene que pasar. Siguiente. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Fíjate, él estaba abogando, decía, todo es posible para ti, Padre. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El gobierno del Padre. Esa última frase donde dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, es entrar bajo el gobierno del Señor, que ya no sea lo que nosotros queremos, sino ahora sea lo que Él quiere. Así es. Y a veces tenemos circunstancias y nos dicen, oye, ven, busca al Señor. No, no quiero. Oye, intégrate con nosotros, no sé, convive, haz esto, aquello. No, no quiero. Miren, el Señor Jesucristo no dijo no quiero, a pesar de que te vio a ti sentado ahí en ese lugar. Él dijo, yo voy por ti, yo voy a morir por ti. Él no dijo no quiero. Él dijo yo voy. Y a lo mejor por eso estamos aquí nosotros, porque muchos hemos dicho yo voy, pero a lo mejor muchos también decimos yo voy porque pues me está yendo bien, no tengo miedos, no hay circunstancias, pero te estás preparando para eso, porque el Señor estaba preparado para eso, a pesar de venir de una jornada de 3 años, enseñándole a sus discípulos, y llegar hasta este punto, tú ves a un Jesucristo completamente triste. Y hermanos, y aquí estaba una tentación bien grande, que Él dejara todo por no ir a la cruz. O sea, Él pudo, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues, no sé, que venga otro. Se hubiera escondido. ¿Mande? O se hubiera escondido. O se hubiera escondido. ¿Qué hubiera pasado? O sea, estuviéramos tú y yo platicando acerca de Él, de su victoria en la cruz y la victoria en nuestras vidas, ¿estaríamos alabando a un Dios verdadero? Yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos hablando de nada, a lo mejor ni existiéramos ya por tanta maldad, pero esto nos lleva a un parteaguas de que realmente el Señor tuvo miedo y pudo vencerlo. ¿Y cómo pudo vencerlo? Por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, ir hasta la cruz. Estar en la presencia con su Padre. Así es. Y miren, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de dejar esos miedos por nuestros propios medios?
¿Cuántos han querido decir, como lo decíamos al inicio, cuántos hemos querido cambiar la circunstancia? Me voy a cambiar de ciudad, porque esa ciudad es muy insegura y hay mucha maldad ahí. O me voy a cambiar de casa, porque ya tengo una amenaza del vecino que me está diciendo esto. O ya tengo aquello. No, realmente tu oración es meterte bajo el gobierno de Dios y decirle al Padre qué es lo que tienes que hacer y que el Señor te dé de ese amor para tratar esa situación que estás viviendo en ese momento. Esto no se trata de que voy a enfrentar las situaciones, sino que el Señor me dé primero de su amor para enfrentar esa situación. Porque, como lo leíamos hace un rato, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El amor perfecto. A veces llega a hacer falta tanto de ese amor para cualquier circunstancia. No llegamos a experimentar eso, sino que llegamos a experimentar con nuestras propias fuerzas, tratar de corregir las circunstancias, que no queremos que ese amor nos inunde para tratar esa situación. Ahora, lo único que vemos ahí es, ahora que vea a esta persona, me las va a pagar y me las va a pagar completas y hasta me va a quedar a deber, ¿no? Y nunca vemos que hay una palabra de parte de Dios que nos dice que el amor perfecto echa todo temor. Si ese amor está en tu vida, tú no puedes vivir bajo una circunstancia de miedo. No puedes tenerle miedo a algo. Si le tienes miedo es porque no estás bajo ese gobierno. Y el Señor venció en esta circunstancia. ¿Puedes ir al 37 y 38 también, Carlos, por favor? Luego volvió a sus discípulos y les encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Así como diciendo, Simón, ¿en serio? ¿En serio, Simón? ¿Te quedaste dormido? ¿Ni una hora pudiste estar? Yo imagino al Simón así. Pero a veces lo vemos así de risa, pero el Señor les dijo, ¿de veras no pudiste? Dice 38, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Fíjense, hay muchas cosas que podemos nosotros obtener a través de este pasaje. Y una de ellas es que si yo me mantengo bajo ese gobierno, entonces tengo que seguir orando, estar en esa comunión con el Señor, no tirar la toalla, no bajar las manos, estar pendiente de lo que el Señor tiene en mi vida, buscar su gobierno todos los días, y sé que a través de eso, esa circunstancia que yo tengo de temor va a menguar. Algo tiene que suceder. Porque aquí el Señor Jesucristo no les pidió a los discípulos que oraran por Él, porque Él iba con su Padre y tenía que abrirle el corazón y decirle, Señor, no quiero, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Aquí el Señor les estaba diciendo, vigilen y oren por ustedes para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, por lo que venía más adelante, por la prueba que iban a enfrentar. Entonces es lo mismo que el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia. No se duerman en sus laureles, vigilen todo el tiempo, oren para que no caigan en tentación, porque pues el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne, el cuerpo es débil. Así es. Bien, el Señor solamente se enfocó en su oración, como dice Nancy, y en continuar haciendo la voluntad del Padre. Yo imagino que ayer el Padre, a ver, Jesús, pues mira, me estás pidiendo algo de lo cual no es parte del propósito, no es parte de lo que tú y yo conversamos antes de que fueras a la tierra. Y me estás pidiendo eso. ¿En verdad quieres eso? Bueno, ni siquiera le dijo el Padre. Fíjate, nada más. Y el Padre no dijo nada. Pero yo creo que el Padre sí dijo, ¿en serio, Jesús, estás pidiendo algo como eso? Pero eso no es parte del propósito.
tu propósito y por lo cual tú fuiste a la tierra es para enseñarle a la gente cómo vivir en el reino, ir a la cruz y morir por todos los pecados de toda la humanidad y resucitar y regresar conmigo. Jesús a lo mejor estaba pidiendo eso, pero estaba bien trazado el propósito, hermanos. No había nada que lo desviara. Si el propósito del Señor es que te movió a un cierto lugar y en ese lugar empiezas a experimentar cosas que no son sanas y correctas para tu ambiente y para tu hábitat, ¿sabes qué te va a decir el Señor? Permanece en ese lugar. Tú no te fijes en lo que estás viendo. Yo voy a hacer cosas interesantes en ese lugar. Por eso estás ahí, porque la maldad necesita ver dónde está la iglesia en el reino de Dios. Cómo se vive aquí en la tierra. Yo creo que eso es lo que marca completamente. Por eso, si yo entro en una situación de miedo, lo primero que tengo que hacer es correr hacia donde está el Señor, encerrarme en esa comunicación con el Señor y decirle, Señor, tengo miedo, Señor. Pero dice tu palabra que el amor perfecto echa todo temor. Yo quiero de ese amor tuyo, Señor. Yo quiero de ese amor. Yo quiero experimentar eso, Señor. Y si tú me pusiste aquí, fue por un propósito, Señor. Y para cumplir ese propósito. Cuando me muevas de aquí, sabré yo que he cumplido ese propósito y entonces iré a lo siguiente. Miren, ayer lo decía yo con los hermanos que están coordinando las casas de vida. Lo importante de cuando venimos nosotros al Señor y entramos en ese gobierno es que nosotros iniciamos una carrera. Y Pablo lo vio de esa forma. Dice, corran hasta llegar a la meta. Si nosotros corremos una carrera, porque ha pasado con muchos, y se salen completamente, a lo mejor corrieron la carrera, a lo mejor corrieron ciertos tramos, y un tramo largo, y les faltaba poco, pero esa no era la intención. La intención es que tú llegues a cruzar la meta. No que te quedes a medias, ni que tampoco te salgas y regreses, sino que llegues a cruzar la meta. Y eso es algo que el Señor nos da aquí a conocer, que Él, a pesar de que tenía eso, que estaba viviendo como ser humano, nunca pecó. Y ustedes dicen, bueno, pues a lo mejor el miedo viene del pecado. No. El miedo es una reacción de sentimientos del alma que viene a paralizar completamente cuando le permito yo que eso envuelva completamente todo mi círculo, todo mi ser, todo el lugar donde me encuentro, y todo huele a miedo, todo huele a miedo. El Señor venció en ese momento a través de eso. Y bueno, yo quiero preguntarles a ustedes cómo han visto realmente este tipo de circunstancias y si hay miedos, llevárselos al Señor. Llevárselos, porque no podemos vivir en esas circunstancias, sometidos en esas circunstancias. Es evidente que el Señor no nos ha enseñado eso. Porque dice Pablo, Él no nos dio un espíritu de miedo. ¿Qué nos dio? Un espíritu de poder. Y amor. Él no nos dio eso. Él, cuando venimos a su reino, nos da algo completamente distinto, que podemos vencer cualquier temor y cualquier miedo. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando están en circunstancias, están viviendo situaciones, están viviendo cosas que dicen, yo estoy paralizado por esto, pero aquí está la solución, la respuesta está en la palabra. La respuesta no está afuera, la respuesta está en la palabra, y la palabra, cuando se te revela tu vida, cambia completamente ese tipo de situaciones. Es ahí donde nos quiere tener el Señor, bajo su gobierno,
y estando en comunión todos los días con Él. Lo veíamos también el día domingo, lo decía la pastora, minuto a minuto. En esa intimidad. Ustedes vieron a Saúl. Saúl pecó y tuvo miedo porque la gente se estaba yendo y él tenía que hacer algo en ese momento para que no se fueran y pudieran ver que el rey estaba haciendo algo en ese momento y que por eso por ese hacer, todo lo demás iba a cambiar. Pero esa no era la instrucción. La instrucción de Samuel hacia Saúl es: permanece en este lugar hasta que yo venga. No te muevas. Permanece. Vas a ser probado, pero no te muevas. Permanece. Permanece. ¿Qué fue lo que le pasó a este David después de ser ungido rey, después de estar ya bajo el gobierno del pueblo de Israel, que está gobernando el pueblo de Israel, estando por ahí, sin ir a la guerra, descansando? De repente llega, se le presenta la tentación y cae. David estaba orando al Señor por las situaciones que estaban pasando en Israel, o estaba pasando unas vacaciones allí en su palacio. Estaba desconectado completamente. Llega la tentación y lo saca. Ese minuto a minuto nos lleva a que nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. Porque el diablo siempre va a poner circunstancias, situaciones, a veces hasta una sola persona para infundirte ese miedo y que te desvíes y te olvides completamente de lo que el Señor te ha hablado y de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y un claro ejemplo está en Primera de Reyes 18, que es el profeta Elías. Bueno, les voy a contar un poquito porque está muy largo. Dice que Elías, en ese tiempo gobernaba el rey Acab. Entonces tenía a su esposa Jezabel, que Jezabel estaba, pues ahora sí que matando a todos los profetas del Señor, a todos los profetas de Dios. Y el siervo del rey Acab, que él tenía temor a Dios y se llama Abdías, él dice que pues ocultó a 100 profetas de Dios en dos cuevas. En una cueva puso 50 y en otra cueva puso otros 50. Entonces este hombre los alimentaba y les daba agua a esos profetas porque él tenía temor del Señor y él dijo, pues yo los voy a esconder aquí porque la esposa de mi rey está matando a todos los profetas del Señor. Entonces dice que Elías, cuando llega a ese lugar, pues le dice a Abdías, ¿sabes qué? Pues trae a todos esos 450 profetas de Baal y vamos a determinar de una vez quién es el Dios, si es Baal o es mi Dios, ¿no? Y dice que convocó ahí a los 450 profetas y dijo, vamos a hacer esto. Bueno, no se los voy a inventar, lo vamos a leer, está en Primera de Reyes 18. Perdón, Carlos, ahí sí nos puedes proyectar. Ahí está. 18:16, por favor, Carlos. Ahí está. Dice, Abdías fue a buscar a Acab, o sea, al rey Acab, y le informó de lo sucedido. Así que fue al encuentro de Elías. Aquí dice que le informó de lo sucedido porque Elías ya había tenido un encuentro con Abdías de querer ver al rey Acab. Entonces, pues él va y le informa al rey y le dice todo lo que platicó con Elías. Así que fue al encuentro de Elías. El rey Acab fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera,
que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o esté de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada.
7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Aquí vemos a este profeta de Dios que la verdad, con lo que él hacía por el Espíritu, la verdad es que dices, pues este hombre, ¿qué miedo va a tener? Se acaba de matar 450 Baales. Superman. Ahorita aquí dice que se echó a correr y llegó antes que el rey y corriendo. O sea, dices, un hombre de Dios que estaba lleno de ese poder. Y vamos a ver en el capítulo 19 lo que pasó. Por eso es que el Señor constantemente nos está diciendo que estemos en oración, que estemos en oración. En el verso 19 dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se puso bien valiente y dijo, no me interesa lo que esta mujer diga. No. Yo tengo al Señor. Fíjense cómo dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Acababa de matar 450 profetas de Baal y por una mujer quedó pero bien espantado y se fue, o sea, agarró y dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Ni siquiera oró al Señor, él dice que huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Fíjense cómo era tal el miedo que Elías estaba experimentando que él ya se sentó ahí y dijo, ya, aquí ya me quiero morir, que me dé el sol sin comer, sin agua y aquí me muero. Él ya estaba totalmente en depresión por el mensaje de esta mujer que le mandó decir. Y le dijo, estoy harto, Señor. Yo aquí decía, ay, caray, pues sí, todo lo que había hecho y de repente ya todo, Elías todo desanimado, se sentó ahí ahí con ganas de morirse y todavía le dice al Señor, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Imagínense. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Ahí yo creo Elías ya dijo, aquí ya me muero, ya ni voy a despertar, aquí ya Dios me va a quitar la vida porque ya le dije que me la quite. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate, Elías, órale, come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes. Ya, ni siquiera el Señor se lo mandó frío, hermano. De ahí miedoso, pues ahora le va a dar ya este pan frío. No, dice que todavía estaba en carbones calientes, un pan calientito. Se lo mandó a la habitación. Sí, y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse porque él pues se quería morir porque estaba lleno de miedo. El ángel del Señor regresó, fíjense, todavía lo dejó dormir otro ratito el Señor, dijo, órale pues, ya comiste, duérmete otro rato. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, fíjense, 2 veces le dio de comer el Señor. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Hasta ahí, Carlos. Hasta ahí, hasta el verso 8, por favor. Fíjense cómo aquí esta última parte. Caminó 40 días, 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y ya sabemos lo que significa el monte de Dios, que es que
la presencia del Señor. Entonces, solamente en la presencia del Señor vamos a poder afrontar todos los miedos, todos los temores, la depresión, cuando uno sale huyendo despavoridos por el miedo, solamente ahí en la presencia del Señor. El Señor lo levantó y le dijo, aquí no se ha acabado todo, Elías, aquí no te vas a quedar, no te vas a morir, todavía tienes que hacer un largo viaje. El Señor lo fortaleció y lo fue preparando durante esos 40 días, durante esas 40 noches, para llegar a esa presencia del Señor y estar haciendo... Eso es buscar el gobierno de Dios. Exacto, estar haciendo lo que el Señor le iba a pedir, porque más adelante, pues vemos que Elías ni siquiera experimentó la muerte. El Señor se lo llevó en un carro de fuego, así es que a veces cuando nosotros sentimos que pues ya todo está perdido, que nos está invadiendo el miedo, el desánimo, ya no quiero vivir, ya todo se acabó en mi vida, dice el Señor, no. El Señor, esa comida que el Señor nos envía es la palabra y debemos de estar alimentándonos, no solo una vez, aquí el Señor le dio 2 veces de comer y así es lo que el Señor quiere hacer con nosotros como iglesia. Todavía nos espera un largo viaje en la presencia del Señor y es ahí donde vamos a escuchar la voz de su Espíritu Santo dándonos guía y dirección para todo lo que viene más adelante. Bueno, gracias al Señor por lo que nos comenta aquí mi esposa. Yo creo que esta parte del miedo, pues nosotros conocíamos y a lo mejor vivíamos bajo la influencia de ese miedo, pero hoy conocemos cómo recurrir y cómo entrar a esa presencia de Dios, meternos bajo su gobierno y conocer realmente al Señor y que saliendo de esa presencia podamos, no digamos, ahora sí me las voy a comer todas, no, simplemente Señor, gracias porque ahora confío en ti, pongo mi mirada en ti, ahora tú eres lo primero después de esto y solamente espero a que tú obres en mi vida y en cualquier circunstancia, Señor. ¿Sabes qué estás haciendo? El miedo lo estás poniendo como 15 lugares atrás y estás poniendo al Señor en primer lugar. O sea, estás cambiando completamente las circunstancias por estar en esa presencia con el Señor. Y bueno, yo quisiera decirle a Sergio ahí, Sergio, ¿tú qué nos puedes compartir de todo esto que hemos... Gracias al Señor porque cada que nos convoca nos da ese pan calientito en carbones que cada uno de nosotros necesitamos y realmente lo decía ahorita Nancy, la palabra del Señor en cada uno de nosotros está constante y veíamos una característica que el miedo no te permite es concentrarte, el que tú te puedas concentrar y disfrutar de esa palabra porque tu mente está en otro lugar, está atendiendo otras cosas, pero yo creo que el que el Señor nos insista y nos esté diciendo tengo mucho más que darles, porque es lo que le está diciendo Elías, aquí no se ha acabado, hay mucho más que hacer y ese miedo no se puede quedar aquí, aún le permite descansar, quedarse ahí, apapachar un ratito su temor, pero le dice tienes mucho más que hacer, levántate, anímate y todo el tiempo el Señor, esa es la palabra que el Señor infunde en cada uno de sus hijos, es avanza, sigue, no temas, yo estoy aquí. Entonces es por eso que yo veía este tema y decía, Señor, pues gracias, porque no hay un día en el que el Señor se olvide de compartirnos una palabra que nos aliente, una palabra que nos permita enfrentar cada miedo, cada temor, cada circunstancias y aún como lo decía el Señor ahí en el pasaje que leías del Getsemaní, dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, así es de que no apapachemos más esos miedos, esos temores. El domingo el hermano hacía una pregunta y decía, ¿cuáles son esos emisarios que a través de esta palabra o de esos emisarios de miedo que hoy identificas que no te están permitiendo avanzar? Así como Elías, una mujer lo paró, lo detuvo, y bueno, la victoria de atrás, pues ni quién se acordara, ¿no? Los 450 porque él ya estaba ahí totalmente detenido, pero el Señor dice, no, es que esa solamente fue la primera, pero vienen más. Entonces, ¿qué emisarios nosotros estamos hoy identificando como temores que en el nombre de Jesucristo tenemos que afrontarlos, tenemos que echarlos para afuera? Y ya lo decía Gil, el amor echa fuera el temor.
no, la plataforma del Señor es el amor. Así es de que, pues gracias a Dios por esta palabra, y es lo que yo les puedo compartir de esta palabra que ustedes nos comparten el día de hoy, Gil, Nancy. Amén, gracias a Dios. Y bueno, hermanos, una cosa sí les puedo decir, dejemos de poner nuestras fuerzas o cualquier esfuerzo por tratar de quitar nuestros miedos. No lo vamos a lograr. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Y Jesucristo viviendo en mí es el que me puede llevar ante esos miedos y decirles a los miedos, yo no pongo mi confianza y mi mirada en ti, yo las pongo ahora en un Dios que es poderoso. Y eso cambia completamente las circunstancias. Dejemos de buscar las salidas para quitar esos miedos. La verdad, el hecho de que vayamos a su presencia no es porque vamos a sacar que se nos quiten completamente todos esos miedos, pero sí vamos a poder estar confiados de que va a obrar el Señor en nuestra vida en cualquier circunstancia. Porque si nosotros vemos que, o más bien voy ante la presencia de Dios para decirle, Señor, quita todos los miedos que me tienen en este momento, pero no me meto bajo tu gobierno, es ahí donde cambia completamente esa oración. Por eso yo me meto bajo tu gobierno, Señor, busco primero las cosas de arriba, busco primero tu presencia, Señor, y sé que lo demás ya se está arreglando, Señor. Lo demás ya tiene un arreglo. El arreglo que primero ve el Señor es cómo nosotros nos acercamos a Él y nos humillamos delante de Él. Y doblamos nuestra rodilla delante de Él. Y cómo le oramos. Y cómo seguimos en esa comunicación. Cómo le rendimos nuestra vida en ese momento. Cómo nos metemos bajo el gobierno. Cómo quiero conocer realmente al Padre. Que cambie completamente mi manera de pensar, Señor. Mi manera de vivir. Que cuando yo me integre a un grupo, cuando yo esté en un grupo, que lo que tú estás haciendo en mi vida pueda bendecir a otros. Que así como se me ha quitado el miedo en esto, porque yo puse mi confianza en ti, pueda bendecir a otros en ese momento, Señor. Ese es el efecto que realmente quiere el Señor. No quiere que nos acostemos o que, aunque me da risa que Elías fue a cierto lugar y todavía el Señor le dio de comer. Digo, qué generoso el Señor a pesar de todo eso. Pero que podamos entender que cuando salimos de esa presencia, mi confianza aumentó completamente. Ya no vivo la vida como antes. Ya no vivo lo que me habían dicho acerca de ti, Señor. Ahora te estoy conociendo de una forma distinta. Y ese es el efecto, hermanos. Es el efecto que tiene que tener el acercarnos a Dios. Muchos pasajes como estos hablan de gente que tuvo miedo, otros que no tuvieron y que tuvieron ese temor reverente de decir, aunque vengan las circunstancias, yo creo en la palabra que el Señor me ha dado y en lo que Él me ha dicho a mi vida. Y no me muevo, porque esa palabra se cumple. Y si esa palabra va a desatar algo en mis generaciones, amén, pero no es porque se lo estoy pasando a mis generaciones esta palabra, es porque esta palabra está haciendo algo primeramente en mi vida y a través de eso mis generaciones están cubiertas. No es que yo les pase a ellos la bendición, sino la bendición está corriendo de mí hacia ellos en ese momento. Y eso es algo que realmente tenemos que valorar y es ese temor y decir, Señor, sé que hay circunstancias donde tengo que tomar decisiones, pero quiero tomar las decisiones en ti, Señor. Y te tengo temor a ti, Señor. Ese temor reverente hacia ti. Entonces, hermanos, gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra, cuando la leemos, se nos va revelando de una forma distinta quién es el Padre. Y gracias al Señor por las enseñanzas que podemos obtener. O sea, porque las enseñanzas nos quitan completamente el velo y decimos, ah, caray, pues esto no lo había visto como lo estoy viendo ahora, pero gracias a Dios que lo puedo ver de esta forma. Y yo creo que ese es el efecto que tiene el Espíritu Santo. Sí. Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Por último, les quiero compartir este pasaje que en la mañana
leía y que ahorita hablando sobre el miedo, pues creo que queda muy bien para poder compartirlo. Está en Romanos 8:12, Carlos, por favor. Perdón, es que esta cita pues no se la pasamos a Carlos. Romanos 8:12. Pero ya la tiene. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo dice que tenemos una obligación, o sea, no es algo que si queremos, dice que es una obligación que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Aquí detente, Carlos, por favor. A mí me impactó mucho este pasaje, hermanos, porque dice, porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces, el único que tiene el poder para dar muerte al miedo, a todos los malos hábitos, a todo lo que estamos haciendo, que estamos dándole lugar al deseo de la carne, dice que solamente en el Espíritu Santo vamos a poder dar muerte a todo aquello que nos está impidiendo vivir conforme al Espíritu Santo. El verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que Él no nos ha dado ese espíritu de miedo. Es una invitación. Exacto, que no nos esclavice de nuevo al miedo, sino que somos hijos de Dios y eso nos permite clamar al Padre cada día y a cada minuto y en todo momento. Y pues bueno, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor y Padre, en esta noche estamos muy agradecidos contigo porque tú siempre sabes lo que necesitamos como hijos tuyos, como iglesia y como aquellas personas, Señor, que también están escuchando esta palabra o van a escuchar esta palabra. Tú sabes todos los temores, los miedos que hay en nuestra vida, pero tu palabra ahorita hemos leído que tú no nos diste un espíritu que nos esclaviza al miedo, que no nos deje vivir, que nos dé, como lo vimos con Elías, que nos dé ganas de morir por el miedo, que pensemos que todo ya está acabado. Señor Jesús, tú eres la respuesta a esas oraciones que muchos han clamado y que quieren un cambio de vida. Gracias por tu palabra, porque es tu Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos guía siempre a toda la verdad y nos muestra, Señor, el camino a seguir. Gracias por tu guía, por tu dirección. Que esta palabra quede sembrada en los corazones y que dé mucho fruto al 100%, Señor, para que nuestra vida cambie día a día y que estemos unidos siempre a ti, esperando en todo momento y en todo tiempo tu guía y tu dirección. Que no demos pasos por nuestra propia cuenta, que no hagamos cosas, Señor, por lo que nuestros anhelos y nuestros deseos, sino que todo lo llevemos a ti y que podamos orar como tú lo hiciste, que no se haga más lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que tomaron este tiempo para escucharte a ti y bendecimos sus vidas, bendecimos a todos aquellos que le están escuchando en los diferentes lugares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Les bendecimos y les abrazamos desde San Luis. Bendiciones para todos. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia.
Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.